¿Cuáles son los puntos, al menos 3 puntos relevantes para la posición anatómica? Características. Las manos hacia adelante, las palmas mirándose al frente. Sin ropa. Los maleolos en contacto, los tobillos juntos. Y la vista hacia el frente, ¿cierto? La mirada en lo horizontal. Los brazos, las extremidades superiores extendidas. Cuando ya dijeron la distancia de los pies, ¿cierto? La convención es esta, los pies juntos. Porque es válido decir al ancho de cadera, al ancho de hombros, pero ya ambos géneros tienen distinta distancia. Pese que, como les digo, en los libros están algunos mencionando al ancho, en el caso femenino, de hombros, al igual que de varón, ¿ya? Pelvis. Pero el consenso es que hombre y mujer pueden lograr los pies juntos. Y a partir de esta posición anatómica, tomamos, ¿cierto?, la posibilidad de describir la posición de órganos o estructuras y de direccionar como referencia anatómica. O sea, decir, esto se encuentra más hacia acá que hacia acá. Y el acá se convierte en términos técnicos con superior e inferior, cefálico caudal, podal, proximal distal, ¿ya? Que son términos que ya hemos utilizado para referirnos a la posición de vasos, de nervios o de otras estructuras. Entonces, sobre la posición anatómica está todo. Y además, cada persona que está en esta posición tiene su propia lateralidad. O sea, si alguien se para frente a ustedes, esa persona tiene su lado izquierdo y su lado derecho y es independiente del punto de vista del evaluador. O sea, si yo miro a alguien de frente, él tendrá su izquierda y su derecha, pero si yo me giro, me voy hacia atrás, no cambia. Mantiene ese lado su lateralidad izquierda y el otro hacia el otro lado derecho, ¿ya? Si lo miro desde arriba, desde cualquier punto de referencia, eso no cambia. Y también estas son posiciones de referencia, las posiciones acostado o de cúbito. Y en este caso, todos los puntos donde está apoyado la persona son puntos que refieren a que esta posición es de reposo. O sea, no debe existir en esta posición de decúbito ningún esfuerzo muscular para mantener esas posiciones. Que hay una pequeña diferencia con respecto a la anterior, que era la posición anatómica en bípedo, de pie. ¿Ya? Porque claramente de pie necesito control de tronco y también de tren inferior, etc. Pero las de decúbito son de reposo. ¿Ya? Entonces, la cabeza, los hombros, la pelvis, los talones, etc., se van apoyando en una superficie. Cualquier esfuerzo muscular para modificar esto, levanto la cabeza, levanto los pies, etc., se agrega modificado. Sedente, modificado. Decúbito prono, modificado. Decúbito lateral, modificado. Sedente me refiero a sentado, como todos están ahora. ¿Y cuál es el sedente básico, el principal, el sedente normal? ¿Qué superficies de su cuerpo están apoyados en un sedente? La planta. Los pies, ¿qué más? La región glútea, ¿cierto? La zona isquiática, las nalgas, como dice el compañero. Las nachas. La zona lumbar, la espalda. Ya, porque en una silla como están apoyados ahora. Y si la silla tiene apoyabrazos, también cuenta como una superficie de apoyo. Ahora, si yo le quito alguno de esos puntos de apoyo, por ejemplo, sentarme en un piso, ahí seguramente voy a requerir control de tronco y por lo tanto ya es un sedente modificado, un sedente sin apoyo lumbar. Y todas las direcciones anatómicas se basan entonces ya sea en la posición anatómica universal, ¿ya? Y que también son aplicables a la posición en decúbito, porque finalmente, repito, la cabeza siempre va a estar hacia cefálico, no va a cambiar. La del lado izquierdo y el lado derecho, esa persona se acueste en prono o en supino, sigue siendo el mismo. ¿Ya? Eso no cambia ningún aspecto de dirección ni de lateralidad. Entonces, las direcciones son hacia la cabeza, sinónimo de superior, cefálico. Hacia abajo, inferior, caudal. También se puede decir podal. Y en extremidades
se puede utilizar los dos términos que están acá al final, que son proximal y distal, tanto para extremidad superior como extremidad inferior. Ya, entonces, sinónimo de cefálico, superior. Caudal es inferior. Podal también. Caudal es el final de la columna vertebral, hasta el coxis. Y podal es más abajo hacia los pies. Profe, pero en el caso de las piernas, Sí. ¿desde qué distancia es proximal y distal? Lo más cercano al origen del segmento es proximal. Entonces tu cadera como articulación sería lo más proximal. Profe, cuando usted dice caudal, entonces ¿cómo decimos hacia abajo? Es sinónimo de inferior. Claro, Y aparte de eso, porque por ejemplo en cefálico es cuando va hacia la cabeza, hacia acá. superior. Superior. ¿Sí? Y en caudal, ¿qué digo? Cuando va hacia los pies. Igual que podal, que es hacia los pies, son los dos sinónimos de inferior. Sí. Salvo que caudal es, como el origen de la palabra, cauda, cola, extremo final de una columna vertebral. Es que el podal Sí, es usa más como arriba que Y calzado. podal es Sí. pies, hacia los pies. Sí. Sí. Y es todo eso referido a esqueleto axial, línea media. Paralelo. Paralelo, desde el suelo hacia arriba, están a la misma altura. Profe, entonces se podría decir que caudal está más cefálico que... ¿Qué podal? Caudal hacia abajo Hacia abajo. y cefálico hacia arriba. No, pero dice que Sí, que va a depender del Más punto de cefálico vista que si tú podal. quieres ver sí, el pues, o hombro, sea, está va a más ser- cefálico que... Sí, Eso ya, es. eso era que quería. Ya. Bien, gracias por... Ya, sí, te mejor. entendí, te entendí. Sí, es verdad. Profe, por ejemplo, si yo quiero mencionar, no sé, el ombligo, con respecto a la cabeza, está más podálico que la cabeza misma. ¿Puedo decir así? ¿O es mejor, Mejor decir caudal? caudal o inferior. Ya. El comodín es inferior porque es sinónimo de las dos palabras. Pero son sinónimos. O sea, son sinónimos. Todos, o sea, significan lo mismo, pero son sinónimos. Uno puede usar Exacto. cualquiera. Pero no sé, pero es que va a depender de la zona y que, porque uno no usa Cuando podal acá arriba. ocupes caudal y podal, claro, ahí hay que tener la pequeña distinción. Claro, Porque podal no lo puedo ocupar para, por ejemplo, la zona. de mi columna hacia arriba. Pero sí caudal. Ahí me... Y podal es término de hacia los pies. Proximal, profe. Que ahí me entra la confusión que, o sea, por ejemplo, o sea, yo lo llevo al tema de mi carrera. O sea, normalmente cuando uno hace la descripción de un paciente es de cefalocaudal. Entonces, por eso digo... Claro, que- y cefalocaudal es de superior a inferior. Entonces, de tu cabeza a tus pies está bien, cefalopodal. Al final de tu columna es cefalocaudal. Pero con una sola- Siendo que arriba no cambia, pero abajo sí. El más cortito es caudal, el más largo es podal, porque llega hasta los pies. O sea, si consideramos desde la patela está más caudal, o sea, Podal. podal. Claro, Ya. Pero, ¿y cómo eso de paralelo? desde el suelo, idealmente todos nosotros somos simétricos. Nuestras rodillas están a la misma altura, por lo tanto están paralelas. Las caderas también, y así Ah. cualquier estructura que está acá al lado de la línea media. Y proximal, profe. A cualquier segmento, ya sea extremidad superior o inferior, todo lo que se encuentre en el origen, más cerca del origen de la extremidad, es proximal. Por ejemplo, la escápula y la clavícula son los huesos más proximales de la extremidad superior. Y en extremidad inferior, lo más podal o lo más distal va a ser las falanges de los dedos, de los pies. Pero eso es más que nada para describir, o sea... Sí, o como sea, dirección. Sí. ¿Y cómo sería un ejemplo de paralelo? No entendí eso. Tus tobillos malleolos son paralelos, las rodillas son paralelas, tus caderas, tus ojos, Los hombros. tus hombros. Profe, yo no entiendo proximal. Proximal, De la cadera, por ejemplo. así, o de mi extremidad inferior. Mi zapatilla es lo más distal y mi cinturón es lo más proximal, en toda mi extremidad inferior. Entonces se refiere al origen del segmento. Mi extremidad inferior nace acá arriba y termina ahí abajo, proximal y distal. Proximal y distal se utilizan básicamente en las extremidades. Solo Solo extremidades. extremidades. Sí,
Si quiero ubicar mi muñeca con respecto a mi codo, digo, mi muñeca es distal o proximal respecto a mi codo. Distal. Mi punto de referencia de aquí hacia acá me dice que mi muñeca es distal. Distal es como dónde termina. Es lo más lejos de un punto de referencia. Ya. Y mi punto de referencia en apendicular siempre va a ser para miembro superior, acá arriba, hombro, y acá abajo, próximo a la cadera. Y anterior o ventral es imaginando que hay una línea media que separa el cuerpo aquí en dos, de forma simétrica. Generalmente esa línea es perpendicular del suelo hacia arriba y debiera pasar a través de una articulación acá en el pie que se llama calcáneo cuboidea, entre dos huesos, el calcáneo y el cuboides, y están un poquito más adelante del maleolo fibular, que es la parte más prominente del tobillo que uno se toca por lateral. Generalmente está como un par de centímetros más adelante. ¿Para qué? Para que coincida después más arriba con el centro de la articulación de la rodilla, después con la cadera, el hombro y el conducto auditivo externo. Anterior. Pero es difícil que alguien tenga esta simetría. De hecho, eso es lo que después uno busca en la evaluación postural. ¿Ya? Uno tiene el ideal de una posición anatómica, ¿ya? Donde uno puede tomar una plumada y decir, mira, hoy sí coinciden todos los puntos, o solo me coincide el primero y de ahí para arriba está todo chueco. Pero esa es la razón, y esa es la razón de la evaluación, justamente, que parte por reconocer las líneas medias y la posición anatómica. Anterior. ¿Ya? Puedo decir, ya el individuo está con una cifosis, está como más flectado en su columna dorsal, entonces está más anteriorizado, está en antepulsión de hombros probablemente. ¿Ya? Entonces de ahí ningún punto hacia arriba probablemente me coincida con ni cadera, ni hombro, porque todo va a estar inclinado hacia el frente. Ventral. Y ventral es sinónimo de anterior, posterior es sinónimo de dorsal. Y cuando tenemos una línea media que divide el cuerpo en izquierdo y derecho, es una línea perpendicular del suelo hacia arriba, por todo el espacio de las dos extremidades, llega hasta la sínfisis del pubis, el ombligo, el esternón, la punta de la nariz, el entrecejo. El último punto ahí arriba en la cabeza es la sutura que se llama sagital o interparietal. Y hay un punto muy alto del cráneo que se llama vértex, donde ahí en el escalímetro uno coloca, después apoya la regla. Entonces, manteniendo la vista en la horizontal, el vértex queda bien alto y ese es el punto de referencia. Y esa línea que se ha trazado hacia arriba me dice que todo lo que se aleje se denomina dirección lateral y todo lo que se acerque a esa línea media es dirección medial. Lo que se aleje es lateral. Sí. Lo que se acerque es medial. Exacto. Para movimientos o para referencia de estructuras. Por ejemplo, la nariz está medial y la oreja lateral. ¿Sí? Como para referencia de estructuras. Una abducción de hombro, una separación de hombro es en dirección lateral Lateral. y una aducción o aproximación Medial. en dirección medial. ¿Sí? Está muy inteligente, Planos y ejes son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Eso, la respuesta es que siempre uno lo visualiza así, un plano y un eje, y son tres posiciones de la mano. Este es uno, plano sagital, eje perlateral, plano frontal con el eje anteroposterior y el plano horizontal con el eje vertical. Esos son todos, 1, 2, 3. De nuevo. Y ese es el torpedo para la prueba. De nuevo, profe. Plano, Grábale la mano. porque el plano es la superficie o corte del cuerpo. Y el punto de rotación en cualquier punto de este plano se llama eje. No necesariamente al medio, porque puede estar acá y sigo rotando. Puedo estar acá, sigo rotando. Entonces yo lo coloco al medio porque en el diagrama o el esquema muestra que ahí coincide todo. ¿Ya? Todos los ejes y los planos son perpendiculares entre sí.
Entonces, un plano sagital tiene un eje perlateral que permite solo dos direcciones, o gira para allá o gira para acá. Entonces, tiene la posibilidad de hacer o flexión o extensión. ¿Ese eje cuál es? El eje perlateral o lateral. En el caso del codo es lo más básico explicar que el codo solo se puede mover en flexo-extensión, salvo eliminando el movimiento de antebrazo, que es de pronosupinación. Pero lo que es húmero ulnar solo permite hacer flexión y extensión. Y el eje es el eje perlateral, como un móvil, como esos móviles que uno atravesaba con algo. Entonces, el eje perlateral y el plano de movimiento es el plano sagital. Y para la abducción, entonces podría ser un eje antero-posterior, que ahí me permite hacer abducción y aducción. Dos direcciones posibles de movimiento. Si el eje va así, o giro para allá, o giro para acá. No hay más. Y me queda uno, que es el eje vertical, con el plano horizontal. Solo puedo ir hacia medial o hacia lateral. Entonces lo mismo, en el caso de mi hombro, ahí está mi eje. Yo puedo hacer rotación interna, que es medial, rotación externa, que es lateral. Y el segmento se está moviendo en el plano horizontal. ¿Sí? Usted dice eje lateral, pero ¿no es lo mismo que el eje frontal? Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, Manda el nombre del plano. Si el nombre del plano se repite en el eje, lo borras y ocupas el otro para que no se confunda. Sí, más fácil. Como dice acá. El eje anteroposterior que cruza al plano frontal, aquí fíjense el nombre que tiene. Entonces, manda primero el nombre del plano. Busquen primero los nombres de los planos. Plano transverso o horizontal, plano frontal o coronal, plano sagital, o medio sagital. A partir de ahí, los ejes tienen más nombres, por lo tanto ocupo esos nombres alternativos para no confundirme con plano y eje. Entonces, el plano este de aquí, el plano frontal o coronal, es atravesado perpendicularmente por el eje antero-posterior. Antero-posterior. El plano sagital es atravesado por el eje perlateral, también llamado látero-lateral. Y finalmente este, que no se repite este término vertical en ningún otro plano, así que se puede mantener. Y tiene otro nombre que se llama longitudinal también. El vertical atraviesa el plano horizontal o transverso, que también se puede denominar plano axial. Cuando se utiliza el término axial, se refiere más bien a un corte horizontal en el máximo grosor de un segmento. Entonces, si uno está en posición anatómica, el máximo grosor de un segmento siempre va a ser el mayor diámetro, ya sea de cabeza, de tórax, de abdomen, de brazo, en la posición que se encuentre el individuo. Entonces, así coincide el plano axial con el plano horizontal. Pero si yo levanto el brazo, el plano axial ya no es el mismo horizontal. El horizontal quedó acá. Entonces, los planos axiales acompañan como cortes a los segmentos. Entonces, uno puede rebanar axialmente cualquier estructura, pero siempre es en el mayor diámetro de la estructura. ¿Sí? Entonces, los movimientos ya saben que deben emplearlos en los planos, en sus ejes respectivos, y además se pueden combinar, porque son 3 planos, 3 ejes, 6 movimientos. Y cuando yo quiero referirme a la dirección de un movimiento, yo puedo combinar hasta 3 direcciones, o puedo realizar 3 movimientos. Si yo no sé, voy a alcanzar el computador, para hacer esto, para tocar el computador, mi articulación glenohumeral de hombro hizo abducción, hizo rotación externa, ¿cierto? Y probablemente hizo un poco de extensión. Combinó 3 movimientos para llegar al objetivo y hacer la función de alcance. ¿Sí? Lo mismo que las direcciones. Si yo quiero apuntar al data que está ahí arriba, la dirección es hacia anterior, hacia lateral y hacia superior para llegar ahí. ¿Sí? Entonces el movimiento de hombro fue con dirección antero, supero, lateral. ¿Sí?
¿De dónde saqué las direcciones? De las divisiones del cuerpo. El cuerpo está dividido en dos, izquierdo-derecho, que es decir, lateral, medial. ¿Sí? También está dividido así, en ventral, anterior o dorsal, posterior. Ahí ya saqué otra dirección, anterior-posterior. Y aquí, superior-inferior, con el corte horizontal, en el plano horizontal. De ahí saqué las direcciones del movimiento. La flexión en el codo, ¿qué dirección tiene? Dirección anterior, ¿cierto? Porque imaginando que el plano coronal es de referencia, el segmento se despega de ese plano y se va hacia el espacio que está delante del corte del plano. Es dirección anterior. Pero la flexión de rodilla es posterior. Entonces, un mismo movimiento puede tener direcciones opuestas, pues depende de la articulación. ¿Cuál es la definición de flexión? Es la reducción máxima de un ángulo articular. Entonces, la posición fetal es como la posición máxima de flexión, ¿cierto? Entonces, la flexión no te dice qué dirección tiene, simplemente te dice achícalo lo más posible, junta lo más posible un grado o un rango de movimiento. Y yo puedo hacer eso acá arriba, pero también lo puedo hacer acá abajo, flexando la rodilla, y el segmento se hace más cortito. ¿Ya? Entonces, ambas son flexiones, pero tienen direcciones opuestas. ¿Ya? Y hay movimientos más específicos para complejos articulares o superficies corporales como la elevación y depresión de hombros, que básicamente ocurre en el plano frontal. Todo el complejo de hombros se desliza arriba y abajo, pero uno puede desmenuzar eso y identificar qué articulación finalmente está empleando un eje. Porque finalmente esto está permitido por el deslizamiento de la escápula detrás del tórax, pero también está permitido por la clavícula que articula aquí en el esternón. Y ahí hay un eje anteroposterior que hace que la clavícula pueda elevar y deprimir. O sea, finalmente uno igual puede identificar que una articulación es la responsable del movimiento. Pese que hay, como les digo, deslizamientos de segmentos en plano. Este es otro, la protrusión y la retrusión. Todo lo que se proyecte hacia adelante es protruir. Ya, la antepulsión de cabeza también, llevar la cabeza hacia adelante es protracción o protrusión. Sacar la lengua también es una protrusión lingual. No así inclinarse. Y no inclinarse, exacto. Porque eso ya sería flexión de tronco. Ajá. Pero eso no tiene eje. ¿Mm? Eso, la protección Puedes identificar un eje, en la zona, en esta zona, pero que además aquí es un eje móvil. ¿Qué quiere decir? Y esto ya es un poquito más complejo porque las articulaciones nosotros no somos herméticos, no somos construidos así como piezas mecánicas donde uno encaja dentro de otro, sino que hay incluso articulaciones como la ATM que tiene una superficie en el hueso temporal que es cóncavo y el cóndilo mandibular tiene la superficie convexa. Y uno esperaría que toda la vida se mueva así. Pero cuando uno hace la apertura bucal completa, en este caso, si esta fuera mi articulación y esta es mi rama mandibular y mi cóndilo, yo abro la boca completo, mi cóndilo hace esto, rotación, y luego se desliza hacia adelante para tener mayor rango de movimiento. Y después vuelve hacia atrás. Entonces hace eso y se desliza. Entonces cuando uno hace eso, ocurre así. ¿Cierto? Se corre, se desplaza toda la rama mandibular hacia adelante. Pero eso no es de usted, porque a usted se le mueve de forma no normal, por decirlo así. Todo lo hace. Está la apertura mínima y la apertura máxima de la boca. La apertura mínima es así, donde el eje se mantiene fijo. Fijo. El cóndilo lo único que está haciendo es esto. Es que así debería ser la mandíbula, se supone. De hecho, la apertura máxima, ahí el cóndilo sale, se desliza hacia adelante, hace un área que se llama el tubérculo, se apoya y después regresa atrás. Y todos lo pueden hacer porque hay un menisco que lo permite, hay un menisco intraarticular que lo permite regresar a la posición normal. Entonces uno habla con la apertura mínima, cuando pero uno a veces bosteza, uno ocupa la apertura máxima al masticar, al tragar,
al bosque de etcétera. Sara. Bien. Arboritar, Algo al bostezar. Y movimientos específicos para extremidades como las circunducciones. ¿Qué otra? Me dijeron no ordinario. Tirando al agua, tirando al agua. Era, profe, era Protrusión y retrusión. La circunducción es algo que se van a enfrentar a menudo porque es una combinación de 3 ejes o más. O sea, 4 movimientos o 6 movimientos. Eso es lo que estoy diciendo. Circunducción es hombro, circunducción es esto. Abarca todo lo... Este mejor, que me duele. Es circunducción de hombro, donde puedo tomar flexión, estoy en rotación interna, realizo cierta extensión, abducción, también puedo hacer rotación interna o externa en este punto y finalmente puedo rotar todo el segmento. El pulgar es como lo que no hay que perder de vista, porque el pulgar puede partir aquí, ¿ya? Y puedo cambiar y cambiar hacia adentro. Lo que pasó ahí simplemente es que rotea hacia la medial. Entonces hice todos los rangos de movimiento, pero además roteo. Eso es circunducción con rotación. Pero yo puedo mantener el pulgar acá y hacer lo mismo sin rotación y el pulgar queda donde mismo. Aquí inhibí la rotación, pero hice igual el movimiento en forma circular. Entonces hay circunducción con rotación y sin rotación. La muñeca es otro que hace que tenga circunducción sin rotación. Porque uno puede hacer movimiento, dibujar un círculo en el aire. Pero aquí la muñeca está haciendo solo flexo-extensión y abducción y aducción. Y el resto del movimiento que se observa es un movimiento del antebrazo, que es pronosupinación, que no es parte de la articulatoria de la muñeca, es de antebrazo o de codo. La cadera sí, hombro sí, pueden hacerlo con rotación completa. Rotación interna, externa, no hay problema porque son articulaciones más móviles. ¿Ya? Son de tipo enartrosis o esferoideas. ¿Ya? Bien, y llegamos hasta acá, porque los conceptos ya los vemos el sábado. Ese era el repaso. Pero después, la otra clase vamos a pasar esto más profundo, ¿o no? Ya no. Ya no, nunca más. Es que no pienso que no me puedo durar.